Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Nicole Garay y soy profesional asesora de la Oficina Nacional de Salud Integral de la Infancia. Hoy seré la anfitriona de este nuevo webinar, al cual les damos una cordial bienvenida. Como saben, todas las semanas aproximadamente, quizá, o cada semana por medio, hacemos este ciclo de webinar titulado Promoción y Protección a la Salud Infantil, que es organizado por el Programa Nacional de Salud Integral de la Infancia, al cual le damos una cordial bienvenida y también aprovechamos de saludar, por supuesto, también a todos los referentes que nos acompañan, tanto de la Ceremis como de los servicios de salud, que son los referentes de infancia en particular. El día de hoy abordaremos un tema relacionado con las enfermedades respiratorias en niños y niñas, que si bien inicialmente este webinar estaba agendado con el título de Prevención de Enfermedades Respiratorias, dada la contingencia hemos ajustado las temáticas que abordaremos el día de hoy. Para ello tenemos a dos expositores del Ministerio de Salud que nos van a poder presentar temas relacionados a las campañas de invierno y bueno, la alerta epidemiológica que estamos viviendo. La primera presentación la realizará Lorena Sotomayor, quien es kinesióloga y referente técnica del programa respiratorio de la División de Atención Primaria. Es también la coordinadora de la campaña de invierno para atención primaria en salud. Así que le damos una bienvenida y le damos también, por supuesto, nuestro cordial agradecimiento por acompañarnos en este web. Así que Lorena, te damos el paso. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias también, Nicole, a Loreto, por invitarme a contar un poquito en qué estamos con la campaña invierno. Tal como dice Nicole, yo soy parte de la División de Atención Primaria del equipo de salud respiratoria y en particular también coordino la campaña invierno para todas lo que son las estrategias de atención primaria. Nosotros trabajamos en conjunto con el nivel secundario que coordina Valentina Pino y bueno, y obviamente en conjunto también con las otras divisiones del ministerio, entre ellos la DIPRESE con todos sus expertos y profesionales. Lo que voy a hacer ahora es contarle un poco en qué estamos, cómo está evolucionando nuestra campaña de invierno. Ustedes obviamente están bastante enterados de lo que ha estado pasando, ¿cierto? Hay situaciones que han estado bastante críticas en relación principalmente con los casos de influenza en particular, que han estado experimentando ya hace varias semanas, ¿cierto? Un alza importante en la población tanto pediátrica como de adultos. Y también, bueno, ahora con algunas situaciones lamentables de fallecimientos en distintos servicios de salud, en regiones, digamos, principalmente en el sur y en la región, en la zona central, donde se están estudiando todavía algunas situaciones en particular relacionadas con la presencia de esta Streptococcus piógenes, ¿cierto? Pero que obviamente ha movilizado y está movilizando muchas acciones respecto a su prevención, a su detección oportuna y obviamente al manejo clínico, eh, tanto en el nivel primario como en el hospitalario. Y han estado saliendo distintos lineamientos que seguramente el doctor Chanqueo también los va a comentar posteriormente. Entonces, lo que yo voy a contarles un poquito en qué estamos, cómo vamos con las distintas estrategias de campaña invierno, tanto en lo que significa la vigilancia que nosotros tenemos y llevamos semanalmente con el Comité de Vigilancia de Campaña Invierno, que está sesionando ya desde el mes de abril, ¿cierto? Y que hemos ido monitoreando entonces todo lo que ha ido sucediendo y cómo está respondiendo también la red asistencial. Así que ahora voy a compartir la presentación para que la podamos ir ahí está. Eh, Me imagino que se ve, si no se ve me avisa. Bueno, este monitoreo nosotros lo llevamos semanalmente. Actualmente vamos a mirar lo que significó la semana epidemiológica número 22, que terminó el sábado pasado, ¿cierto? La semana epidemiológica. Con los datos que tenemos podemos ir monitoreando lo que va pasando, digamos, en los días anteriores, ¿no? Lamentablemente no tenemos la posibilidad de ir en el día a día monitoreando algunos elementos importantes de lo que significa la situación de la campaña o de la situación tanto desde el punto de vista de circulación viral como de la demanda de la red asistencial. Sin embargo, estos son datos que podemos ir mirando y vamos viendo la tendencia y podemos eventualmente ir haciendo algunas proyecciones y acciones justamente
en relación a esta información. Lo primero que nosotros estamos mirando permanentemente, ¿cierto?, es la vigilancia en términos de lo que es la circulación viral y la vigilancia de enfermedad tipo influenza y la vigilancia IRAC, ¿cierto?, que está a cargo de epidemiología aquí en el Ministerio de Salud. En relación a los virus detectados para esta semana, ¿cierto?, 22, la positividad global ha ido o tuvo una disminución respecto a la semana anterior. Pareciera, ¿cierto?, que estamos ya enfrentando la disminución del pic que se provocó en la semana 21, con más del 50%. Y en relación a la comparación con el año anterior, donde no se veían, no se podían, no había, digamos, el seguimiento de otros virus respiratorios, como son el rinovirus, que se incorporó para este año, tenemos una circulación del 42,2%, ¿no?, que también ha ido en disminución respecto a la semana anterior. El virus más detectado sigue siendo la influenza A, como fue en las semanas anteriores. Ustedes ahí en el gráfico a la derecha podemos observar, ¿cierto?, que la influenza A está en un color moradito, ¿no?, que obviamente es el que predomina dentro de las semanas que se ha experimentado el alza de circulación viral. Pero actualmente entonces, respecto a la semana anterior, tenemos una disminución y alcanzando actualmente un 55,8% de esta positividad, siendo el grupo etario más afectado las personas entre 15 y 54 años. Y las regiones más afectadas para esta semana Santiago, Talca y Linares. Los otros virus que estamos monitoreando, ¿cierto? El rinovirus a partir de este año, que es un virus que ha estado muy presente durante prácticamente todo el monitoreo del año 2024, es el rinovirus, que es un virus que, ¿cierto? Es un virus bastante presente en la población, es el virus más común, ¿cierto?, que provoca resfrío comunes, ¿no?, pero que en cierta población más vulnerable, especialmente en aquellos niños o personas asmáticas, en general pudieran tender también a tener cuadros más graves. Incluso también hay hospitalizados, y los vamos a ver respecto a las iras graves con presencia de rinovirus. El otro virus que vamos monitoreando es adenovirus para influenza. Ambos, ¿cierto?, adenovirus y para influenza también están experimentando un aumento. Y otro de los virus que obviamente estamos mirando con mucha atención es el VRS, que también ha ido aumentando paulatinamente de manera bastante más lenta que el año anterior, ¿cierto? El año pasado a esta fecha teníamos una situación desde el punto de vista de la circulación de VRS y de la atención de niños en particular por VRS muy alta, ¿no? Este año es diferente y obviamente también está impactando el hecho de la inmunización con nirsevimab. Otros virus menos presentes, ¿cierto? El metaneumovirus, SARS-CoV-2, que está muy, muy pequeñito, ¿cierto?, con muy poca magnitud. Sin embargo, también para esta semana experimentó un leve cambio de un 0,7%. La otra vigilancia que hacemos también, o que hace el Departamento de Epidemiología aquí en el Ministerio, es la vigilancia de enfermedad tipo influenza, que es una vigilancia que se hace en los centros centinelas de la atención primaria del país. Y como ustedes ven, la tasa de notificación por cada 100.000 habitantes de 81,2, bastante alto, pero también ha ido disminuyendo en relación a las semanas anteriores, ¿no? Las regiones para esta semana con mayor tasa es Magallanes, Ñuble y Los Lagos. Si ustedes se fijan en el gráfico nos presenta el umbral, ¿no?, en estas rayitas negras descontinuadas, el umbral de alerta, y obviamente, dada la situación que hemos estado experimentando, la vigilancia ETI nos muestra que está muy superado, está por sobre, digamos, este umbral, que es un promedio de los últimos 5 años, y también, aparte de tener una mayor magnitud, también está bastante adelantada respecto a lo esperado, ¿no? Ahora, también pensar de que los últimos 5 años incluyen los años de pandemia, donde efectivamente la circulación de otros virus diferentes a SARS-CoV-2 fue muy menor, por lo tanto también este umbral de alerta hay que mirarlo, digamos, desde esa perspectiva también. En términos de las iras graves, estas son las enfermedades, infecciones respiratorias agudas graves que provocan hospitalización. Los principales virus asociados, como yo les mencionaba anteriormente, es el rinovirus, con un 42,7% y en aumento respecto a la semana anterior, y la influenza A,
que ha ido experimentando paulatinamente una disminución, teniendo una presencia de un 18,7% durante la semana 22. Atención, estamos poniendo de manera muy especial porque es diferente a las semanas anteriores, el BRS que ha ido apareciendo de todas formas, ¿cierto? Y va en aumento. Normalmente todos los años, ¿cierto? Se presenta el BRS y la influenza de manera, uno, digamos, previamente y después aparece el otro. Este año tocó de que efectivamente la influenza tuvo un fuerte énfasis, un fuerte impacto primero que el BRS. Pero para allá, esta semana 22, tenemos un 17,3% de estas iras graves, producto de virus incisional respiratorio, y también de adenovirus con un 10,7%, pero en disminución respecto a la semana anterior. En este caso, los grupos etarios más afectados por iras graves son los mayores de 60 años, los menores de 2 años y el grupo de 5 a 19 años también. Ahí en el gráfico, ¿cierto? Podemos mirar también cómo está presente la influenza H3N2. También tenemos influenza de la otra cepa H1N1, ¿cierto? En menor proporción, H1 pandémica, pero en términos generales, ¿cierto? Ambos tienen una circulación a nivel del país. En relación a los elementos que también vamos monitoreando semana a semana, son las campañas de vacunación e inmunización, tanto de influenza, COVID-19 como Nirsevimab. Y en este caso, en el de influenza, ahí tenemos las coberturas a nivel nacional, todavía no llegamos al 80%, tenemos un 73,5%, sin embargo, esta última semana, producto de los casos que se han ido conociendo, ¿cierto?, de personas graves y personas también fallecidas, ha habido un aumento importante en la demanda por esta vacuna, lo que nos alegra, por supuesto, bastante, pero obviamente ya llevamos prácticamente más de 2 meses respecto a la vacunación y como buen chileno, ¿cierto? Al último tenemos algunas filas en muchos lugares, ¿no? En este caso, ¿cierto? En los grupos objetivos tenemos alguna mayor preocupación respecto a las personas de 60 años y más. Como ustedes saben, ¿cierto? Este año aumentamos el grupo objetivo de las personas mayores. Años anteriores partía desde los 65 en adelante. Este año se amplió la cobertura sobre los 60, pero eso ha tenido algunas situaciones, digamos, más complejas, ¿no? En general, esta es una campaña que lleva datos, digamos, muy similares a años anteriores, ¿no? No tenemos una percepción en términos del cumplimiento a nivel global que sea menor que años anteriores, sin embargo, algunas de estas modificaciones que se han hecho, el incorporar a las personas de 60 años y más, y también a otros grupos etarios, ha hecho que efectivamente hay algún grado de preocupación respecto a cómo llegar de mejor manera a ese grupo de las personas entre 60 y 64 años, que son las que nos están costando más alcanzar con la vacunación influenza. En términos de los servicios de salud, ¿cierto? Nosotros vamos monitoreando por servicios de salud, dado que desde redes, ¿cierto? Nuestras acciones están a través de los servicios de salud, tanto para los establecimientos hospitalarios como la atención primaria. Aquí tenemos este porcentaje, digamos, que es variable dependiendo de cada servicio. Especial preocupación siempre tenemos con las regiones más del norte, ¿no? Con los servicios como Arica, como Coquimbo, también algunos de la zona central, de la región metropolitana, pero obviamente esperemos que de aquí a unas semanas más podamos aumentar especialmente, por ejemplo, en el servicio de salud Arica, donde habitualmente es más lento que otras zonas del país por la situación climatológica, ¿no? Que nos acompaña mucho la sensación de riesgo y de necesidad de vacunarse. A Arica se le llama, ¿cierto?, la ciudad de la eterna primavera, entonces no hay una percepción de mayor digamos, peligro o alerta frente a la influenza, por lo menos hasta esta fecha, ¿no? Pero paulatinamente este porcentaje ha ido aumentando, lamentablemente más lento que otros, pero esperamos que se puedan ir mejorando con todas las acciones de acompañamiento y de apoyo que se están llevando a cabo tanto desde el ministerio como desde el nivel local. En términos de otro grupo objetivo que obviamente nos importa mucho observar es la vacunación en funcionarios de la red pública de salud.
¿no? Aquí la cobertura es de un 99,5%, por lo tanto está ampliamente superado la meta, ¿no? Sin embargo, también hay otros servicios que se nos están quedando un poco más atrás y que obviamente hay acciones de acompañamiento que pretenden, digamos, mejorar estos indicadores. En el grupo de 60 años y más, aquí es donde tenemos efectivamente menos del 60% todavía. Sin embargo, en la última semana hubo un aumento bastante importante de un 5%, ¿no? Así que esperamos que en el transcurso de los días siguientes, de la semana siguiente, podamos ir mejorando este indicador. Y aquí yo les quería mostrar, ¿cierto?, que cómo, cómo es el grupo entre 60 y 64 años, que obviamente es el grupo nuevo, ¿no? Que además es un grupo lo más probable que laboralmente esté activo, ¿no? Y que además tiene menor percepción de riesgo en términos de su salud, ¿no? Entonces, ese grupo es el que efectivamente estamos intentando tener distintas estrategias desde la Ceremi, desde el nivel central, ¿cierto? Desde los servicios, desde la atención primaria con sus equipos, tratar de ir focalizando, ¿cierto?, en los recursos con los que contamos para poder ir aumentando en la cobertura en este grupo etario. Respecto a los grupos de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, en este ya superamos el 100% de la cobertura de la población estimada, así que en ese sentido estamos bastante conformes respecto al global. Sin embargo, también, como ustedes ven, hay regiones y servicios que todavía no logran alcanzar, digamos, la meta, ¿no? Y están un poco alejados de lo que es la cobertura a nivel país. En términos de COVID, el grupo que seguimos monitoreando muy de cerca, ¿cierto? Es el grupo de 60 años y más, es el grupo de mayor riesgo, es el grupo que las hospitalizaciones por COVID son en este grupo principalmente. Así que nos interesa mucho que junto con la vacunación influenza podamos ir también agregando las vacunas por COVID, ¿no? Para entonces de una manera de ir sumando prevención en las personas tanto por influenza como por SARS-CoV-2. Ahí la cobertura es un 27,3% de la población de 60 años y más, y sabemos que hay un agotamiento respecto a la vacunación, sabemos que el COVID ya no está presente en las preocupaciones de las personas en términos generales, pero obviamente es importante ir protegiendo a las personas, sobre todo aquellas que están con mayor vulnerabilidad, en el caso de este grupo de 60 y más. Aquí tenemos ¿cierto? Nuestra nueva estrategia exitosa en Europa, ¿cierto? Ustedes saben todo lo que se hizo especialmente en la Comunidad de Valencia, en España, y los resultados exitosísimos que se tuvo durante el invierno anterior. Y aquí los equipos han hecho un muy buen trabajo, tanto los equipos de los servicios de salud, la atención primaria, desde el hospitalario, también la Ceremi, ¿cierto?, haciendo un trabajo importante. Y aquí tenemos a los recién nacidos en el mes de mayo, que recién termina, ¿cierto? Y ahí están las coberturas a nivel global de un 93,6%. Hubo un aumento de un 17% respecto a la semana anterior. Y aquí aparecen algunos servicios de salud que no alcanzan todavía la cobertura del 80, que es lo esperado, como es, por ejemplo, Aysén, que es bien notorio, ¿cierto? Sin embargo, esto se hizo en base a una estimación de recién nacidos, se proyectó, digamos, a principio de año la estimación de recién nacidos por mes, y lo que nos dicen, ¿cierto?, desde el Servicio de Salud Aysén es que efectivamente no encuentran otros recién nacidos, por lo tanto quizás ahí habría que ajustar el denominador de manera importante, cosa de efectivamente poder mostrar que se ha hecho una cobertura amplia, ¿cierto?, y sobre el 80% de los recién nacidos en esa región, ¿no? Que región y servicios ahí comparten, digamos, el mismo espacio. En relación a los lactantes, ¿cierto? Los niños que nacieron entre octubre y marzo, la cobertura actual es un 80,4, por lo tanto también ya se ha alcanzado a nivel país la meta de un 80%, que era lo esperado para poder dar cobertura, ¿cierto?, y protección a este grupo etario con esta inmunización. Y claramente hay servicios que todavía tenemos que trabajar un poco más respecto eh, a la vacunación, a la inmunización con nirsevimab.
En términos generales, a nivel país, ¿cierto? Tenemos que en los lactantes, como veíamos ahí, hay un 80,4%, 65.000 niños lactantes y fracción inmunizados. Y en el caso de los recién nacidos, para el mes de mayo, ¿cierto? 97,5%. Ahora les voy a contar un poquito cómo está el estado, nuestro estado en términos de la demanda asistencial, como para que lo puedan también dimensionar. Tanto nosotros aquí monitoreamos tanto las atenciones de urgencia a nivel hospitalario como en los dispositivos de urgencia de atención primaria y también las hospitalizaciones de urgencia. Aquí también, y de manera muy concordante con lo que vimos respecto a la circulación viral, que ha ido en disminución, aquí también tenemos una disminución de las consultas respiratorias de, digamos, de la semana anterior. Actualmente estamos en el 37%, pero en términos de tendencia, ¿cierto? Ya hace varias semanas que viene experimentando una baja consistente, digamos, ¿ya? En general, todos los grupos etarios que estamos monitoreando experimentaron una baja, digamos, de distinta magnitud que responde, ¿cierto?, a esta baja general respecto a la semana anterior. También se ha identificado una disminución en el total de atenciones por urgencia, ¿cierto?, más allá de lado respiratorio. Aquí hacemos una separación para ver el comportamiento de las urgencias hospitalarias, que dentro de nuestras indicaciones, ¿cierto? Ustedes saben de que hemos hecho o intentamos que haya un buen uso de la red, pensando en que en aquellas condiciones más graves, ¿cierto? Son las que tienen que concurrir a estas emergencias hospitalarias y en relación a enfermedades o cuadros de menor gravedad que puedan ser atendidos tanto en los SFAM, con las horas de morbilidad que tienen, y también en los dispositivos de urgencia de atención primaria, los SAPU, SAR y también los SUR, ¿no? Aquí vemos entonces en lo de APS una tendencia a la baja ya de un par de semanas y para la semana anterior, ¿cierto?, hubo una disminución de un 12%. Y un poco diferente es lo relacionado con la emergencia hospitalaria que experimentó un leve aumento, ¿no? Lo que es bastante consistente con la evolución de los cuadros respiratorios asociados a la influenza, ¿no? Sabemos que tuvimos un pic de atenciones ambulatorias en las urgencias y en los establecimientos de atención primaria hace un par de semanas. Hace 2 semanas más o menos experimentamos el pic. Sin embargo, los casos más graves se van presentando y van evolucionando de manera más lenta y normalmente uno espera que a las 2 semanas que se produce el pic de atenciones ambulatorias, los cuadros empiecen a hospitalizarse o a consultar por mayor gravedad. Y eso es lo que hemos estado un poco observando a partir de esta semana, ¿cierto? Con un leve aumento respecto a las atenciones de urgencias a nivel hospitalario. En el caso de atenciones de urgencia, especialmente por lo que son las enfermedades respiratorias bajas, ¿no?, las más graves, han ido experimentando una disminución en términos globales, ¿cierto?, de un 22, llegando a un 22,8% en todos los grupos etarios que estamos monitoreando. En relación a las hospitalizaciones, ahí ustedes ven, ¿cierto?, de que en términos generales hay dos grupos que, a pesar de que de manera global se experimentó una disminución leve, hay dos grupos que han experimentado un aumento respecto a semanas anteriores. Y aquí hay que entonces empezar a colocar atención en el menor de un año, que experimentó un aumento y actualmente está en un 11,7% del total de hospitalizaciones, y también en los grupos de 5 a 14 y de 15 a 64 años, ¿no? En relación a las hospitalizaciones, pero en este caso por causa respiratoria, tuvieron una disminución de un 6,2%. Sin embargo, en el menor de un año se experimentó un aumento llegando a un 10,3%. Esto nos está diciendo, ¿cierto?, de que eventualmente virus más asociados a la población pediátrica, BRS, parainfluenza, rinovirus, ¿cierto?, como lo veíamos en la vigilancia de circulación de virus respiratorio, pudiera estar entonces impactando de manera más importante en los menores de 4 años, ¿no?
Respecto a la situación de las camas, que también obviamente esto se monitorea no solamente semanalmente, sino que todas las mañanas hay una reunión de arranque donde los compañeros de la dijera, de aquí de redes, ¿cierto? Van mirando permanentemente la situación de camas. Aquí en el caso de los adultos, para, para el 4 de junio, es decir, hace 2 días, ¿cierto? Em, hace un día. Ahí tenemos la ocupación que a nivel nacional tiene un porcentaje de un 91% en las UCI de adultos, con 6 servicios que tienen una ocupación de un 100%. ¿Ya? Aquí Valparaíso, Metro Norte, Metro Sur, Metro Sur Oriente, Arauco y Aysén son aquellos servicios que en los UPC de adultos están con un 100%. En el caso de las UTI adultos, tenemos 3 servicios con una ocupación de un 100% y el porcentaje global de ocupación a nivel país es de un 91,6%. En el caso de los traslados, bueno, en el caso de las operaciones pediátricas se han mantenido bastante, digamos, de manera muy controlada. No tengo el gráfico en este minuto, pero no han experimentado mayores problemas. Tienen una ocupación alrededor del 70%, los distintos a nivel global, ¿cierto? Pero en general no ha habido problemas en términos de ocupación y que haya servicios que tengan una ocupación de un 100% de manera permanente, ¿no? Como esto se va monitoreando día a día, hay días en que aparecen o que amanecen con todas las camas ocupadas, pero obviamente eso va cambiando en el transcurso del día dependiendo de la evolución de los cuadros y de las altas en el caso de los niños menos complicados. Aquí tenemos otra cosa que vamos mirando, que es la gestión de traslado de personas en estado crítico por causa respiratoria. Y aquí vemos un comparado respecto a los años anteriores. En rojo, ¿no? Tenemos para este año 2024. En azul tenemos el año 2021, que es el que tuvo más necesidad de traslado por pacientes críticos. Y respecto al año anterior, que es en la curva en color rosado, digamos, tiene una tendencia similar, sin embargo, digamos, habría que ir viendo cómo evoluciona también en las próximas semanas. ¿Ya? En términos generales, la variación fue respecto a la semana 21, una disminución leve de lo que fueron los traslados por pacientes en estado crítico adultos. ¿Mm? Ahí lo que vemos es la diferencia entre lo respiratorio, que es la curva en azul, ¿cierto? Y por otras causas que obviamente tiene un número mayor. ¿Mm? Y la incluye además. El gestión de traslados pediátricos en estado crítico, ahí como ustedes ven, se ha mantenido bastante bajo. Estos son números muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 casos semanales, ¿cierto? Y la semana 22, de manera muy consistente, con las hospitalizaciones por causa respiratoria en niños menores de 1 año, también en las atenciones de urgencia, también experimentó un leve alza de 1 caso más respecto a la semana anterior. Eso sería el estado actual de la situación en relación con la campaña de invierno. Obviamente tenemos algunas preocupaciones y se están haciendo diversas estrategias, una de las cuales es, me imagino, lo que va a comentar el doctor Chanqueo, con la aparición en algunos casos de tanto de personas fallecidas como también de hospitalizaciones, la aparición, o no la aparición, sino que la presencia del Streptococcus pyogenes. Así que, bueno, no tenemos una confianza respecto a que está todo más calmo, estamos muy atentos a la circulación del BRS, sabemos que el nirsevimab va a ayudar muchísimo para que no hayan casos graves ni mayor problema en términos de hospitalización, pero obviamente estos casos relacionados con la aparición de esta bacteria y la gravedad de los cuadros de influenza y el fallecimiento en grupos que no son o que no normalmente, ¿cierto?, uno esperaría que fallecieran, como por ejemplo son las personas jóvenes, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos, y obviamente aquí hay un comité de auditoría que también está evaluando cada uno de los casos, pero en términos generales la mayoría de ellos están también con algunos factores de comorbilidad, principalmente la condición de malnutrición por exceso. ¿Ya? Ahí también hay un tema que es importante de tenerlo en consideración. Eso, Nicole.
Gracias, Lorena. Me presento como Lorena Vera, referente infancia de DIVAP, y agradeciendo a Lorena Sotomayor, mi tocaya, de la información de campaña de invierno. Eh, Solamente creo que es importante reforzar las medidas que actualmente se están realizando, de promoción, pero también de prevención de ciertas condiciones y específicamente las campañas de vacunación, dando énfasis a nuestra gestión, como por ejemplo la campaña de vacunación por influenza, que darle énfasis a los grupos objetivos. La semana pasada estuvimos haciendo hartas videoconferencias al respecto, pero volviendo a recalcar la importancia de vacunarlos y que lleguemos finalmente a un porcentaje sobre el 80% para tener una inmunidad de rebaño importante. También las medidas de prevención que se pueden reforzar en los controles de salud, de prevención de infecciones respiratorias, la aplicación de los score IRA en los menores de 1 año en los controles de salud, y obviamente estar atento a los factores de riesgo. Y lo otro es, como decía muy bien Lorena, el aprovechar y reforzar el buen uso de la red, usando los dispositivos de atención primaria, de urgencia, que en este caso sería SAPU, SUR y SAR, pero también las salas IRA y ERA que están a disposición en cada centro, en cada CESFAM. Lorena, no sé si quieres dar algún énfasis al respecto, por ejemplo, el tema de la vacunación del sincicial, que también hay que reforzar, agradecer todos los esfuerzos que han realizado en la atención primaria y en los hospitales para poder captar a sus recién nacidos, pero también tener claro que los nacidos en octubre y noviembre todavía no alcanzamos a vacunarlos a todos, así que también dar ese énfasis cuando lleguen a los controles de salud. Sí, bueno, solo para terminar, efectivamente como les mostré, ya estamos sobre el 80% en los lactantes. Obviamente que la idea sería vacunar al máximo posible, y cada uno de los contactos de estos niños con el equipo de salud debería ser una oportunidad para poder fomentar esta inmunización. Sabemos de que las madres están un poco a veces, obviamente ya tenemos un porcentaje importante de vacunados, pero aquellos madres que están un poco temerosas de sacar a sus niños de las casas, ¿cierto? Sabemos que lo mediático, ¿cierto? Nos tiene bastante asustados respecto a la influenza, respecto a fallecimientos y también a niños que han enfermado gravemente. Entonces, bueno, hay que buscarlos, idealmente si tienen la posibilidad de trabajar en conjunto, tanto los Ceremi con los servicios, para rescatar a los niños, ojalá de manera domiciliaria, en aquellos casos puntuales que no se han acercado a sus centros de salud. Ojalá no perder ni un niño ni una niña y que todo pueda, digamos, cooperar con alcanzar los mayores porcentajes de cobertura. Respecto a los dispositivos de la red, reforzar, tal como dice Lorena, y se lo agradezco, el hecho que nosotros estamos impulsando fuertemente el que toda la red esté disponible para atender los casos de enfermedades respiratorias desde los centros de salud de atención primaria, los CESFAM, ¿cierto? Con sus salas respiratorias, tanto de adultos como infantiles. Sabemos que muchas veces hay disminución de las horas médicas y eso obviamente es una limitación importante y por eso mucha población concurre principalmente a los dispositivos de urgencia, también por los horarios que tienen disponibles. Sin embargo, dentro de lo posible, la continuidad de la atención, asegurarla, también es una estrategia que para nosotros es muy importante para que las personas, las familias, las madres no solamente estén consultando en los dispositivos de urgencia, sino que también puedan hacer un control adecuado con el médico de familia, con los médicos de los centros de salud, cierto, familiar y las profesionales de las salas respiratorias. Así que gracias, Lorena, por comentar también esos temas. No, gracias a ti, Lorena. Lorena Sotomayor es la referente de campaña invierno de la División de Atención Primaria. Es junto con Valentina Pino, que es la encargada de campaña invierno de la División de Gestión de Redes Asistenciales Dijera del MinSal. Ambas lideran este proceso y les agradezco de verdad el tiempo que se han dado para poder participar en esta videoconferencia. El resto de las preguntas que están en el chat las vamos a responder al final para no atrasar la siguiente presentación. Muchas gracias, Lorena. Bueno, para continuar con nuestra sesión de hoy,
le vamos a dar la bienvenida al doctor Leonardo Chanqueo, quien es médico internista e infectólogo. Actualmente es el jefe del Departamento de Prevención y Control de VIH, SIDA e ITS de la División de Prevención de Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Leonardo nos presentará los lineamientos técnicos del manejo clínico de enfermedad invasora por Streptococcus pyogenes, elaborada por la División de Prevención y Control de Enfermedades. Le damos un cordial bienvenida y desde ya recordarles que a través del chat nos pueden dejar sus preguntas, comentarios para que después al final podamos resolverlos. También hay un link de asistencia para que puedan inscribirse ahí. Muchas gracias y le damos la bienvenida y el pase a Leonardo. Bueno, todas, todos y todas, muchas gracias Nicole por la invitación. Ahí me tocó participar en la revisión del documento actual que estamos promoviendo desde la División de Prevención de Control y de Enfermedades, acá de la DIPRESE, Salud Pública. Así que yo les voy a un poco dar un resumen y las orientaciones generales que fueron las que nosotros elaboramos con un vasto equipo de especialistas de pediatría, infectología, microbiología, de personas también de cuidados intensivos para hacer este documento. Importante decir que hubo un documento inicial del día viernes que era muy en resumen, que estaba en elaboración, así que el documento que ya está publicado en la página de IPRESE desde ayer, el documento oficial y es la versión que yo les voy a mencionar ahora, porque he visto también que han llegado dos versiones, yo creo que puede ser confuso, entonces un poco para aclarar que hay dos versiones, que fíjense que sea la última versión la que están leyendo. Así que voy a compartir la pantalla. Me avisan, Nicole, si se ve. Se ve, pero todavía no aparece como modo de presentación completo. Ahí. Todavía no. Hay que cambiarle eso. Duplicar. Ahí sí. Ahí sí, ahí está Ahí sí que perfecto. están. Ya, entonces esta es la presentación que está basada básicamente en los lineamientos que yo le voy a contar y un poco como contaba Lorena. La verdad que estamos bastante preocupados por este nuevo cuadro clínico que en general está generando Streptopiógenes. En general, como les voy a describir, Streptopiógenes es una bacteria que nosotros conocemos de hace tiempo, no es nueva, es lo que se conoce como también la bacteria asesina. Sin embargo, es algo que nosotros además yo creo que transparentar acá es algo que estamos aprendiendo en esta nueva complicación que está teniendo asociada a la enfermedad infecciosa. Porque lo habitual es que nosotros vemos las infecciones cutáneas asociadas o las infecciones respiratorias, que en general son infecciones respiratorias altas, faringitis o las infecciones cutáneas conocidas por muchos de ustedes, que son celulitis o infecciones de piel y partes blandas, impétigo, escarlatina. Sin embargo, decir que dentro del cuadro clásico sí puede haber complicaciones severas, como fascitis necrotizante, cuadros severos de piel y también lo clásico del shock tóxico estreptocócico. Sin embargo, acá se da una conjunción asociado a virus respiratorio en muchos casos. Se han visto casos de neumonía asociadas a influenza con estreptopiógenes, con complicaciones como empiema pleural y otras complicaciones como meningitis también. Entonces, la verdad es que esto es una historia que yo creo que tenemos que estar aprendiendo cómo va la evolución, cómo se están manifestando los casos clínicos. Así que yo también transparento eso. Los objetivos, entregar información respecto al contexto epidemiológico muy general y generalidades por la infección por Streptopiógenes, reconocer las manifestaciones clínicas que conocemos, las más tradicionales, son las que yo les voy a mostrar acá, establecer el estudio microbiológico básico, que yo creo que es el que tenemos que tener en toda red y que esté disponible para todos y todas a lo largo del país. Conocer los factores de riesgo para la enfermedad invasora clásica, vuelvo a repetirlo, describir el manejo y tratamiento de la enfermedad invasora por Streptopiógenes y abordar las medidas de prevención. Esto es lo que ha sacado nuestro Ministerio de Salud. La verdad es que hay un set de preguntas y respuestas que lo pueden ver en la página web del Ministerio de Salud, que está actualmente en los banners, y también a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, un poco para orientación de todas las personas. Esto para público general, yo creo que es importante también darlo a conocer a todos nuestros referentes para que hagan la bajada y para que las personas también estén bien educadas cuando consultar en relación a lo que se comentaba, cómo usar de mejor forma nuestra red asistencial. Y acá están los lineamientos técnicos de manejo clínico de la enfermedad invasora por
Piógenes que salió publicada ayer y que está desde anoche ya publicada en la página de IPRESI. ¿Qué les puedo contar? La verdad que esta es una bacteria muy conocida por todos y todas. Yo creo que es algo básico dentro del manejo clínico dentro de las bacterias. Es una bacteria, es una Coccacia gram positiva, o sea, se tiñe de morado, como la pueden ver ustedes, y se agrupa en cadenas. Por tanto, por eso es una infección, habitualmente nosotros decimos que es una infección por una bacteria gram positiva en cadena. Y crece en el agar sangre que ustedes ven acá, hace hemólisis, o sea, quiere decir que en el fondo hemoliza la sangre y por eso se denominaba también antiguamente como excepto beta hemolítico del grupo A. Pero actualmente las nomenclaturas van cambiando, se van actualizando y nosotros deberíamos nombrarlo y así como nosotros lo clasificamos en nuestro alineamiento como excepto piógeno. La verdad que esto hace más o menos 2 o 3 años ya empiezan a salir alertas internacionales. La OMS alertó en el año 22 de un aumento de casos en Europa. Y fue bastante común este aumento y además con un linaje que era más agresivo del linaje que se conocía antiguamente o el más conocido. Y ya desde el año pasado, en el 2023, comienzan a haber reportes en Sudamérica, especialmente en Uruguay y en Argentina. Y la OMS nos da a conocer una alerta en diciembre del año 2022. Y en Chile, nosotros está acá el ordinario, el 1516, en donde también se envía una alerta de instrucciones generales a la red frente al posible aumento de casos de enfermedad invasiva causada por Streptopiógenes, porque se vio, de acuerdo a los datos epidemiológicos que se tenían en ese entonces, que había un aumento de casos principalmente en el sur y en región metropolitana, por tanto se alerta a la red estar atento y seguir las instrucciones que tenemos. Esta es una enfermedad que su vigilancia es una vigilancia principalmente desde el laboratorio, o sea, los laboratorios clínicos, donde las cepas aisladas de muestras invasoras, principalmente hemocultivo en general, pero también podrían ser líquidos de líquido de cavidad estériles, como líquido pleural, líquidos meningios u otros líquidos, se envían al Instituto de Salud Pública para su estudio y para ver también la susceptibilidad. Entonces se vio que hay aumentos que se los voy a mostrar en la lámina siguiente. Las manifestaciones clínicas que se vieron se han visto en esta nueva como brote que estamos teniendo, aumento de casos de Streptopiógenes, son, como les comentaba, asociados a casos de influenza y otros casos también más graves. Lejos, como les comenté inicialmente, Streptopiógenes es una de las infecciones más frecuentes, dentro de las infecciones frecuentes que tenemos en faringes, como faringitis, escarlatina y también dentro de cuadros de infecciones de piel y partes blandas. El manejo efectivo de la enfermedad invasora requiere una respuesta rápida y coordinada de la red. La verdad que nosotros, un poco en este documento, es orientarse hacia la sospecha clínica del niño, niña, adolescente o de la persona adulta que consulte rápidamente, pesquisar signos de alerta si es que existen para rápidamente que se hospitalice la persona. Reforzar la prevención, el tratamiento lo antes posible de las personas para reducir la mortalidad y mortalidad, porque cuadros severos invasores pueden ser altamente mortales. Acá ustedes pueden ver las cepas confirmadas, esta información desde el Instituto de Salud Pública, y pueden ver los casos o de muestras. Esto no demuestra casos, sino que son muestras de aislamientos que se hacen a lo largo de todo Chile, porque esta enfermedad es una enfermedad de notificación obligatoria a través del decreto 7, pero desde los laboratorios clínicos. Entonces ustedes pueden ver que en 2024 ya se han aislado 162 cepas. Y si ustedes comparan con el 2023, ya hay un aumento ya en este corto, a mitad de año o mayo, llevamos más cepas probablemente de las que habíamos captado en el año 2020-2023.
De la presentación clínica, como les comenté, el cuadro más los leves son los que les comenté. Sin embargo, esto puede evolucionar a cuadros graves, a sepsis con presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, porque este patógeno o esta bacteria tiene múltiples factores de patogenicidad. Por eso nosotros decimos que Streptopiógeno es altamente virulento, quiere decir que causa alto grado de enfermedad, tiene factores de virulencia, tiene factores en su pared y lo más importante que además tiene exotoxinas que son las que pueden generar síndromes de shock tóxico. Entonces, acá en una sepsis puede llegar a un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que tiene criterios que están ahí, que no los voy a comentar en forma detallada, pero tienen fiebre, temperatura, fiebre más de 38, con taquicardia, puede haber también hipotermia, taquipnea, compromiso de conciencia, que son signos de sospechas que nos hacen alertarnos frente a un niño o adolescente que rápidamente esta persona tiene que ir a un servicio de urgencia. Fascitis necrotizante consiste en que básicamente las infecciones de piel y partes blandas ahí avanzan rápidamente. Esta bacteria es capaz de necrosar los tejidos de piel y partes blandas y por eso se llama fascitis, o sea, es capaz de invadir los músculos y rápidamente ascender a las fascias y comprometer rápidamente los tejidos de piel y partes blandas. Esto también hay que sospecharlo frente a lesiones que aparezcan de celulitis, que no se ven bien, que están muy calientes, que empiezan rápidamente a extenderse dentro de lo delimitado que puede ser un compromiso cutáneo. Pueden aparecer bulas o flictena, puede ser muy dolorosa, como también no doler. Y esos son signos de alerta frente a una celulitis que se complica. La verdad que hay que consultar porque hay que descartar que esto no vaya a provocar una fascitis necrotizante. Y lo peor son los síndromes de shock tóxico, la verdad que tienen una alta mortalidad, falla renal asociado, y esto está ligado o está asociado al aumento de estas toxinas que libera la bacteria y que generan una respuesta inflamatoria muy alta y que lleva a las personas a un shock séptico propiamente tal. Esto es una urgencia y que debe ser tratada lo antes posible para evitar que esto tenga un mal desenlace. Hay que detectar temprano, hacer una reanimación con volumen, con fluido, con vasopresores si es necesario y controlar las fuentes. Es importante también en este tipo de infecciones severas que el debridar, el hacer drenaje de las lesiones es muy importante. Yéndonos al diagnóstico propiamente tal y microbiológico, esto obviamente depende de la disponibilidad de métodos diagnósticos que cuenten en cada uno de los centros sanitarios y de acuerdo al cuadro clínico. A toda persona hospitalizada con sospecha de infección invasora se sugiere realizar los siguientes test que los pusimos acá. Si una faringitis con complicaciones asociadas como absceso o tomastoiditis, si está disponible un test antigénico rápido faringio, que sin embargo no reemplaza el cultivo, porque frente a un test antigénico negativo igual hay que hacer un cultivo y descartar con otras pruebas. Cultivo faringio, tinción de Gram, importante la tinción de Gram y cultivo de abscesos, hemocultivo frente a fiebre, hemocultivo aeróbico, idealmente anaeróbico, si es que el centro sanitario dispone de frasco anaeróbico en caso de sospecha de sepsis. Y frente a otros cuadros invasores como sepsis, neumonía, infecciones complicadas de piel y partes blandas, siempre hemocultivos también, aerobio y anaerobio según disponibilidad. Cultivo de líquidos estériles, en general nosotros recomendamos los líquidos estériles sembrarlos en medios líquidos. Los medios líquidos habituales son los mismos frascos de hemocultivo que existen disponibles y que habitualmente uno usa el pediátrico. Y tinción de Gram y cultivo de otras muestras según el cuadro clínico. Si una neumonía, secreción respiratoria, aspirado traqueal, etcétera, o si es un empiema pleural, el líquido pleural o meningitis, según la clínica siempre de la persona que consulta.
Es importante destacar que si bien es cierto, como les comentaba, nosotros conocemos los factores de riesgo más asociados a estreptococo, en este caso y en esta evolución particular que tenía Streptopiógenes, en pacientes pediátricos, el 50-80% de los niños, niñas y adolescentes no se ha identificado ningún factor de riesgo. Por tanto, a tener en consideración que tiene una presentación que es distinta. Sin embargo, no debemos desconocer, porque también nos orientan a ver la gravedad o la severidad o la evolución que puede tener este cuadro en otras personas, como son los factores de riesgo más tradicionales para una enfermedad invasora, como son traumatismo, uso de inmunosupresores, cirugías recientes en donde hay puertas de entrada, infección por virus, esto siempre ya se ha detectado, también había coasociación, las varicelas que se complican, enfermedades crónicas de la piel que pueden en fondo reinfectarse o sobreinfectarse con Streptopiógenes, posparto, quemadura, obesidad, enfermedad vascular periférica y otros factores de riesgo que están descritos en los lineamientos. Es importante saber que este microorganismo es sensible a las penicilinas. Yo creo que uno casi en los laboratorios muchas veces no es ni siquiera necesario testearla, porque es 100% sensible a penicilina y con eso a cefalosporina. No es, por tanto, lo que voy a decir después, el tratamiento de elección son penicilina y cefalosporina. Y se ha visto también que ha ido aumentando y se ve como un problema emergente la resistencia a otros antimicrobianos que se usan de elección en aquellas personas alérgicas a la penicilina, como pueden ser los macrólidos o las lincosamidas, específicamente la clindamicina, que se ha visto que ha habido un aumento de la resistencia en los últimos años de alrededor de un 10%. Pero lo más importante de esta lámina es considerar que la susceptibilidad o la sensibilidad a penicilina se mantiene absolutamente conservada. No se han reportado Streptopiógenes resistentes a la penicilina, esto no existe. Entonces, el manejo de una enfermedad invasora severa siempre tiene que ser en una unidad de paciente crítico, con manejo multidisciplinario, administración de los antimicrobianos inmediatamente, no esperar necesariamente, o sea, ideal siempre tomar cultivo, pero no postergar los antibióticos porque hay que esperar algún procedimiento específico. Si yo pienso, por ejemplo, en hacer una punción lumbar o una punción pleural, la verdad es que tengo que administrar antibióticos y después puedo tomar los cultivos. El manejo del shock tiene que ser lo antes posible, evaluación quirúrgica en procesos cutáneos, porque los cirujanos y cirujanas tienen que evaluar esto si es necesario debridar y tomar cultivo. Y el tratamiento de elección es penicilina, como lo comentábamos, o una cefalosporina de tercera generación. La verdad que no se recomiendan las monoterapias propiamente tal porque no alcanzan, especialmente en un cuadro severo. Sin embargo, en los cuadros de shock tóxico o cuadros graves, la asociación de clindamicina es muy útil porque nos permite potenciar el antimicrobiano y además tiene un efecto antitoxigénico que es muy útil en los casos de shock tóxico especialmente. Siempre la prevención es lo más importante, higienizar las manos, ya sea con lavado de mano o el uso de productos de alcohol gel, que ahora lo habíamos tendido a dejar de lado, pero la verdad que con los virus de influenza que se comentaba, virus, rinovirus y todos los virus respiratorios, y específicamente en Streptopiógenes, ser súper cuidadosos con el lavado de manos, limpiar y ventilar todos los espacios, también mantener reposo si hay síntomas, evidentemente no asistir a lugares de trabajo, colegio o salas puna, etcétera, si los niños, niñas y adolescentes tienen síntomas, no automedicarse, y las medidas de higiene de la tos que ya todos conocemos, la verdad que cubrirse la boca con el codo, etcétera. Y las vacunas, como se estaba privilegiando también las vacunas, que son las que tenemos que potenciar, influenza, COVID, y en los niños y niñas la vacuna para la varicela. Bueno, eso es el contexto general que yo les quería contar de cómo estamos con esto y cuáles son los lineamientos que nosotros dimos desde la DIPRESE.
Muchas gracias, Leonardo, por esta completa presentación. Gracias también por hacer la aclaración respecto al documento, porque sabemos que habían varios referentes que nos estaban consultando. Les dejamos ahí en el chat el link para que puedan descargar el documento que ya fue publicado el día de ayer, para que se fijen también cuando lo descarguen que tenga la fecha del día de ayer. Ese es el documento vigente, por lo que refiere aquí el doctor Chanqueo, para que puedan ahí tomarlo como parte de las recomendaciones para el actuar clínico. Queríamos hacerles un par de preguntas que nos llegaron acá en el chat para que nos puedan comentar su impresión. Entonces, una de las preguntas es para Lorena, que nos comenta aquí un auditor, si nos pudieras comentar cómo se proyecta la incidencia de BRS para las semanas que siguen, si tienes alguna, em, Si alguna tienes opinión al una bolita respecto. de cristal. Sí, está difícil saberlo, pero No, no, bueno, el BRS y la influenza son dos virus que habitualmente circulan durante el invierno junto con todos los otros que les mostré, ¿cierto? Este año va a ser un año bastante especial y que justamente no permite mucho, pero prever cómo se va a comportar. Normalmente el virus incisional respiratorio empieza a circular una vez que la influenza empieza a disminuir, ¿no? Ese es como el patrón habitual, es lo que también estamos viendo ahora, pero seguramente el hecho de que haya un 80% de niños menores de 6 meses que están inmunizados con el nirsevimab va a modificar de manera muy importante la curva, especialmente de lo que son las hospitalizaciones y fallecimientos también, pero también va a impactar de alguna forma en el nivel de contagio, ¿no? Por lo tanto, quizás vamos a tener, quizás, eso habría que verlo, si la nirsevimab también va a tener algún impacto en la disminución de la circulación viral por BRS. Ahora, normalmente los virus, ¿cierto?, ocupan nichos ecológicos que van, digamos, son bastante inteligentes en el sentido de ir ocupando espacios que otros van dejando, ¿no? Eso pasó un poco con el SARS-CoV, ahí disminuyó la influenza y todos los otros virus, ¿cierto?, estuvieron súper disminuidos con predominio total del virus del COVID. Pero una vez que eso ha disminuido, han ido nuevamente entonces retomando los virus habituales o lo que nosotros estábamos más acostumbrados en todos los inviernos. El BRS ahora va a estar o va a haber una protección especial respecto a niños, ¿no? Especialmente menores de 6 meses. Habría que ver qué va a pasar con el contagio en niños mayores por BRS, que lo más probable es que dentro de todos tengamos un impacto en ese sentido, y también en personas adultas, especialmente personas mayores, ¿no? Se ha visto, digamos, es frecuente ver neumonias graves en personas mayores de 65 años por BRS. Así que no podríamos estimar qué es lo que va, cómo se viene. Lo que sí sabemos y que lo que hay que estar atentos, lo que yo les comenté, es que ya está empezando a aumentar la presencia de BRS en la circulación de virus respiratorios a nivel país. Hay regiones donde está más presente, no las mencioné ese minuto, pero en general está más presente en la región de Tarapacá, es donde hay una mayor circulación de BRS a nivel país, y también en Magallanes. ¿Ya? Son esas dos regiones que las que están presentando un mayor porcentaje de presencia de este virus en el contexto de la circulación viral. Así que ojalá vamos a estar atentos a cómo lo vemos. Hay algunos estudios que está haciendo, no lo tengo ahora, pero está haciendo el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile desde el año pasado. O sea, aquí se ha asociado salud y toda la parte de la informática y la ingeniería, ¿cierto?, para prever algunos escenarios. Y los escenarios con nirsevimab de sobre el 80% son escenarios muy favorables tanto en la demanda por atenciones como en las hospitalizaciones. Así que yo esperaría que efectivamente eso se cumpla y tengamos un invierno, por lo menos en el grupo etario inmunizado, bastante más tranquilo. ¿Ya? Así que eso es lo que yo podría comentar. muchas gracias, Lorena. Bueno, comentaste hartas cosas y diste hartas recomendaciones, así que muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta ahora para el doctor Chanqueo y nos preguntan específicamente respecto a si han tenido casos en lactantes, en niños pequeños y un poco cómo
sería el actuar con estos niños, qué también diferencias habría desde la sintomatología que pueda presentar un niño pequeñito pensando en un lactante menor de 1 año. Sí, sí, se han descrito casos de lactantes también y ahí es un poco, es como lo más complejo, el atender a lactantes que no tienen tantos síntomas, o sea, que no tienen síntomas, hay que sospechar, en el fondo, irritabilidad, que tenga fiebre y la verdad que consultar precozmente. Yo creo que esa sería la mayor recomendación que podríamos hacer desde acá en relación a lactantes. Porque se han reportado casos de derrames pleural con empimas pleurales y también meningitis. Entonces, Vi una pregunta que la voy a contestar al tiro acá sobre faringitis. ¿Qué hago si no tengo TESPAC o cultivo? La eso verdad que yo mismo, creo que es habitualmente yo soy clínico, así que en la clínica yo creo que es lo más importante. Yo creo que diferenciar entre una faringitis estreptocócica de una faringitis viral es complejo, yo lo sé. Y los expertos a veces pueden hacerlo, evidentemente algunas tienen algunas cosas más que otras cuando ya son más grandes, o sea, que tenga PO, que tenga en el fondo el compromiso bien como fiebre, que es bien de estreptococo. Sin embargo, si uno no tengo la posibilidad de hacer diagnóstico, la verdad es que en el contexto actual es mejor tratar. Yo creo que esa fue la recomendación y que también la tenemos en el lineamiento. Básicamente la tengo acá. En caso de no tener disponibilidad de test antigénico rápido, cultivo faringio, con alta sospecha de una faringitis estreptocócica, se recomienda considerar iniciar tratamiento antibiótico precozmente. Que esa fue la recomendación que dejamos. justo aquí hay varias personas también aquí alrededor mía que están viendo la presentación y me vienen a comentar. Al respecto también de otra pregunta que llega Leonardo, que nos preguntan específicamente cuál es tu opinión respecto al uso del oseltamivir, que al parecer algunos usuarios han consultado sobre la administración y la compra de manera particular. Entonces, antes de darte la palabra, comentar que en las videos los webinars que se hicieron en el marco de las campañas de invierno, que ya están disponibles a través del canal de YouTube de Hospital Digital o también Salud Digital, hay una presentación específica respecto a este medicamento, así que también a quienes quieran profundizar en ello puedan consultar ahí a esta presentación que ya están publicadas. Así que, bueno, ahora Leonardo, si tú Yo nos eso quisieras te iba a decir, que comentar siga las algo, ¿no? recomendaciones, que siga las recomendaciones que hemos dado por la DIPRES en los webinars. Así que me voy a obviar Perfecto, pero sí entonces invitarlos a que puedan revisar estas presentaciones que han abordado específicamente respecto a este medicamento. Y parece, Lorena, te veo con la manito levantada, no sé si te quieres referir a ello. Sí, sí, justamente es que nosotros desde redes también ha sido un tema bien importante el promover el uso de soltamivir, porque hay muy baja indicación médica, pero también considerar que es un fármaco que tiene criterios de, digamos, indicación bien específicos. Y en términos generales, la recomendación a la que aducía el doctor Chanqueo, ¿cierto?, tiene que ver con para personas que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas de base, ¿no? No es para todos, no es para los que están sanos, así son las indicaciones. Y además, idealmente dentro de las primeras 48 horas, una vez iniciados los síntomas, por lo menos a nivel ambulatorio. Entonces, lo que nosotros hemos pedido es que esté disponible el fármaco, tanto en la atención primaria, en los dispositivos de urgencia, como también en las unidades de emergencia hospitalarias cuando consultan pacientes con estas características, tanto adultos como niños, ¿cierto?, con enfermedades crónicas, con comorbilidades que eventualmente son personas que tienen un mayor riesgo respecto a la influenza, pero dentro de las primeras 48 horas. En términos generales, también en las personas hospitalizadas, también la indicación es usarlo, ¿no? Cuando ya obviamente hay casos más graves, más allá de las consideraciones que dije ahora en términos de lo ambulatorio, ¿ya? Como para precisar porque claro, que la gente compre así porque voy a comprar y empezar a tomar, no tendría ningún sentido tampoco. O guardar para tener, no, yo creo que un Claro, poco así. claro. Exacto. Efectivamente, y recordemos también que hay una parte importante es evitar también la automedicación, siempre invitarlos si existe duda, si necesitamos consultar un profesional de la salud, así que reforzar esa idea.
Leonardo, la última pregunta, porque sabemos que te tienes que retirar, que aquí nos pregunta una participante si el tratamiento con amoxicilina se mantiene por 10 días o si hay algún tipo de adecuación en el tratamiento con antibióticos. No, en el general del manejo de tratamiento leve, la verdad que penicilina, amoxicilina, que es el producto oral de la penicilina, se mantiene por 10 días para terminar sí, la erradicación. Sin embargo, nosotros promovemos, y específicamente como está alineamiento base, enfermedad invasora, el tratamiento básicamente endovenoso, porque un poco esa va la bajada frente a los cuadros, de sospechar cuadros graves y un manejo óptimo y lo oportuno en cuadros graves. Eso. Y despedirme, muchas gracias por la invitación y nos vemos en otro capítulo. En otro capítulo de la campaña de invierno, ¿cierto? Así que agradecemos tanto al doctor Chanqueo como también a Lorena Sotomayor, que nos han acompañado acá, compañeros del Ministerio de Salud, ambos profesionales técnicos, uno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el otro de la Subsecretaría de Salud Pública. Reforzar, ¿cierto?, lo que comentaban aquí un compañero respecto a las medidas de prevención. De repente hemos olvidado la importancia que tiene el lavado de manos, la importancia también de consultar precozmente frente a sintomatología. En el caso de los niños y las niñas, evitar, sobre todo en aquellos niños más pequeños, evitar llevarlo al jardín o al colegio en caso que estén enfermos para evitar el contagio de más niños. También evitar transitar con los niños pequeñitos, sobre todo los menores de 1 año, en lugares que estén muy encerrados, que haya mucha aglomeración de personas que pueden hacerlos susceptibles a enfermarse. Entonces, ya vamos cerrando y antes de Perdón, terminar, le sí, voy a dar la palabra a mi compañera gracias. aquí, Lorena Vera, quien va a hacer el cierre final del webinar, y también Sí. recordarles que todos los links, todas las presentaciones, disculpen, que se han realizado en el marco de la campaña de invierno, las pueden encontrar ahí en el YouTube de Hospital Digital, que les dejamos ahí compartido un acceso directo para quienes puedan tenerlo de más fácil acceso, y que en ese mismo canal de YouTube va a quedar disponible esta presentación. Así que, Lorena, te damos el pase para que puedas cerrar. Muchas gracias por mi parte. Sí, había una pregunta respecto de información sobre la inmunización del VRS. ¿Ya? Yo creo que efectivamente tener claro cuáles son los grupos objetivos de las campañas de vacunación es una de las grandes dificultades que hemos tenido además con la campaña influenza, cuando cuando no son los grupos objetivos los que los que se vacunan, después tenemos algunas dificultades respecto al stock. Entonces, por eso es importante reforzar el tema de la vacunación de grupos objetivos. Ahora, respecto al PRS, que es una de las campañas eh, más nuevas, porque partió finalmente a finales del año pasado, a principios de este año. Hay 4 grupos objetivos y se agregaron nuevos en la circular del 23 de abril del 2024, la circular número 05, donde el primero son los recién nacidos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre del 2024. Eso ya sean en las maternidades o en los centros de atención primaria que tengan esta vacuna. El grupo número 2 son lactantes nacidos desde el 1 de octubre del año 2023. O sea, por ejemplo, ahora pueden tener 7 meses o incluso vamos a llegar a cumplir 8 meses, todavía se pueden vacunar si es que no se han inmunizado. Eso también es importante y eso se detectan en los controles de salud o en las oportunidades en las que tengan acceso a centros de salud. El otro es el grupo 3 lactantes que en años anteriores fueron beneficiados por la ley Ricarte-Soto hasta los 24 meses, 0 días, según edad cronológica, que cumplan con ser prematuros menor de 32 semanas, con prematuro con un peso menor de o igual a 1.500 gramos y su hermano gemelo, y lactantes con cardiopatías congénitas, hemodinámicamente significativas o con cardiopatía cianótica secundaria a cardiopatía de alta complejidad. Generalmente los cardiólogos tienen estas poblaciones bajo control y lo están haciendo, pero igual de todas maneras para que tengan claro si es que llega el lactante a vacunarse. Y lo otro es lactantes nacidos desde el 1 de abril del 2023 que cumplan con los siguientes criterios, que son prematuros desde las 32 semanas hasta las 34 más 6, entre los 1.500 a los 2.500 gramos para acceder, bueno, ahí tienen que haber algunos cumplimientos, pero finalmente igual esa es una de las del grupo número 4 que apareció
¿ya? Así que solamente reforzar nuevamente que estos son beneficios para derechos de los pacientes que están en estos grupos de vacunación. Eso, bueno, para ir cerrando ¿cómo se llama? Esta videoconferencia, agradecer nuevamente a ambos expositores, a Lorena y a Leonardo, por la excelente presentación y por entregarnos un panorama bien general pero a la vez específico de ciertas prestaciones que nuestra red está generando. Como ustedes pueden ver, la red en general asistencial se mueve mucho y genera todas las competencias y las herramientas con las que contamos. Así que agradecidos también a toda la red y a todos los participantes de esta videoconferencia, porque finalmente la educación o la capacitación de los equipos es lo que está generando finalmente una buena información hacia nuestra comunidad, ¿ya? Hay mucha fake news dando vuelta, hay mucha información no tan clara, por eso es tan importante que se generen estas instancias y que puedan ser difundidas para poder tener la información más claramente. Así que agradecido y obviamente nuevamente reforzar las medidas de prevención que actualmente se están gestionando y consultar tempranamente y hacer uso adecuado de la red y los dispositivos con los que contamos. Así que eso, muchísimas gracias a todos por la participación y nos despedimos hasta una próxima videoconferencia. Buenas tardes. Chao, chao, chao. Chao. Que va muy en la línea de lo que viene después.